Bueno, ella es egresada de Medicina del UB de Jalapa, tiene un máster en Biotecnología de la Reproducción en la Universidad de Valencia y tiene también un posgrado en Genética en El Salvador Subirán. Ella nos va a dar un tema muy importante para nosotros y bueno, también agradezco a la doctora Yolanda Galván que también está aquí con nosotros porque también los médicos de primer contacto son importantes para nosotros en este tema que vamos a ver que es el tamiz neonatal, su importante interpretación, diferentes tipos de tamiz y pues bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora por favor para recibirla. Gracias. Hola, buenas noches a todos y pues muchas gracias de recibirme nuevamente aquí. Ya saben que yo siempre estoy dispuesta y feliz de venir. Entonces, pues sí, es correcto lo que dice el doctor, ¿no? Qué bueno que pues están pediatras y médicos de primer contacto, que es un tema también muy, pues muy acorde para ellos. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito con una referencia histórica. En realidad todo esto del tamiz neonatal y de buscar enfermedades previo a que presenten síntomas empezó en 1963 con el doctor Robert Guthrie, el de las famosas tarjetitas, ¿no? Donde se recogen la muestra de sangre para hacer la prueba. Y él se interesó mucho en estudiarlo porque tuvo un hijo que tuvo retraso mental. Después de esto tuvo una sobrina a la que se le diagnosticó fenilcetonuria. Entonces, bueno, para esas épocas ya se sabía que la fenilcetonuria era una enfermedad cuyo tratamiento era pues restringir la fenilalanina de la dieta, y que si esto se hacía antes de que se presentaran síntomas, pues podría prevenirse las complicaciones, entre ellas retraso, ¿no? Entonces, bueno, pues por esto él se interesó mucho en el retraso mental y en las causas de y también en pues estrategias para prevenirlo. Entonces, pues él era microbiólogo y decidió hacer un digamos, ensayo con inhibición bacteriana para detectar niveles de fenilalanina en sangre en los recién nacidos y pues de esta forma se implementó por primera vez una prueba que podía detectar una enfermedad antes de que se presentaran los síntomas. Él lo propuso como método pues de tamizaje y pues en 1963 se inició esto, evidentemente en Estados Unidos. Después en 1973 se implementó el primer programa para tamiz neonatal de hipotiroidismo, que pues ya también se sabía que es una causa importante de retraso mental si es que no se trata a tiempo, y esto se implementó en Canadá primero y ya después en Estados Unidos. En el 74 pues aquí en México se empieza a querer hacer algo al respecto y pues en primer momento solamente detectábamos, se detectaba hipotiroidismo. Posteriormente en el 88 se emitió acá en México la norma técnica para la prevención del retraso mental, en la cual se incluía pues, la detección igual de hipotiroidismo en etapa neonatal. Después en el 90, esto fue algo muy importante, que se introdujo la tecnología de espectrometría de masas en tándem, y esto es importante porque hasta esta fecha se seguía utilizando el método de Guthrie, que era con inhibición bacteriana. Entonces esta nueva tecnología lo que permitió es poder incorporar más enfermedades a la prueba. Entonces pues ya se pudo hacer digamos detección de aminoacidopatías, defectos de carnitina, entonces muchas enfermedades más. En el 95 en la norma oficial mexicana se incluyó digamos por primera vez, ¿no? La posibilidad se estipuló que se debía de hacer detección de hipotiroidismo prenatal neonatal a los niños. Después en el 2001 se modificó la norma y se emitió la recomendación para hacer errores sin notación de metabolismo. Y en 2014 está la norma oficial mexicana, se incluyen en la de prevención y control de los defectos del nacimiento y hasta este momento eso es obligatorio. Pero ojo, hasta ahorita, porque pues esta es la norma que sigue vigente, la única enfermedad que es obligatoria de realizar es hipotiroidismo, ¿no? Entonces por eso, digamos, el tamiz que se hace en la Secretaría de Salud, que pues en algunas instituciones abarca 5 enfermedades, en otras 6, en otras más, se le denomina ampliado, ¿no? Porque en realidad el único que es por norma que se debe diagnosticar es hipotiroidismo.
Y bueno, esto del tamiz es algo muy importante a gran escala y a nivel global, porque es la iniciativa pública de salud preventiva en cuanto a enfermedades genéticas más utilizada en el mundo, ¿no? Y evidentemente, pues también en la práctica pediátrica, pero en la práctica pediátrica, pues la iniciativa pública más utilizada pues son las vacunas, ¿no? En cuanto a medicina preventiva. En cuanto a enfermedades genéticas, que pues evidentemente son en recién nacidos o en niños, pues también abarca pediatría, entonces pues va de la mano. Otras, digamos, políticas públicas a gran escala, pues por ejemplo el Papa Nicolau, ¿no? Todas son técnicas de tamiz, bueno, no las vacunas, y lo que se pretende es esto, ¿no? Prevenir defectos. Algo muy importante, pues que no es diagnóstico. Cuando nosotros realizamos el tamiz neonatal a un bebé, pues es importante señalarlo, ¿no? Que no es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamiz. Lo que me hace un tamiz es discernirme una población, ¿no? Decirme qué pacientitos están en riesgo y cuáles, pues no. Entonces, es algo a tener en cuenta, no quedarnos nada más ahí, porque además, ahorita lo vamos a ver, o sea, hacer el tamiz neonatal no nada más es tomar las gotitas de sangre, ¿no? O sea, lleva todo un protocolo muy grande de todo lo que implica. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, los criterios, y esto es algo también muy polémico, ya si nos podemos a pensar en realidad, porque todos tenemos la idea del tamiz neonatal y de que es muy fácil, pero en realidad pues es complicado como política de salud también pensar qué enfermedades podemos detectar, cuáles podemos incluir, por qué, ¿no? Entonces hay ciertos criterios justamente para decidir qué enfermedades podemos detectar, ¿no? Uno, que es que la condición a tamizar, o sea, la enfermedad debe ser un problema de salud importante, ¿no? O sea, debe ser algo que me permita detectar problemas de salud que me van a ocasionar pues un daño grave en el paciente. Entonces, es el primer criterio que se debe cumplir para incluir una enfermedad aquí. Otro, la historia natural debe conocerse bien. Y aquí entra un poquito pues la polémica, ¿no? Porque las enfermedades que se detectan en tamiz neonatal, pues la mayoría son muy raras. En lo particular, como conjunto no es tan raro, como grupo de enfermedades, pero cada una de ellas es muy rara. Entonces, para empezar, pues ni siquiera tenemos todos los pacientes diagnosticados, ¿no? Muchos mueren sin el diagnóstico, no se han podido estudiar, la expectativa de vida es corta, entonces son muchos factores que me hacen que pues en realidad la historia natural de muchas de ellas no esté bien definida. Pero bueno, es en teoría un criterio que se debe cumplir. Otro, que debe tener una etapa temprana identificable, ¿no? Y eso también es complicado con los errores innatos del metabolismo, porque es verdad, si nos podemos estudiar las patologías y sabemos que un niño puede presentar hipotonía, convulsiones, encefalopatía, pero en realidad son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Que un pediatra pues piensa en 100 enfermedades antes que en un error innato del metabolismo. Entonces también es complicado, aunque pues las enfermedades sí tienen una etapa, ¿no? Identificable. Luego, y esto es muy importante, que el tratamiento precoz debe proveer mayores beneficios que en etapas avanzadas. Y esto yo creo que ese es el punto clave del tamizaje neonatal, que yo pueda detectar una enfermedad en un pacientito antes de que tenga síntomas. ¿Para qué? Para que yo pueda dar un tratamiento y entonces evitarle un mundo de complicaciones, retraso mental entre las más, digamos, temidas, ¿no? Entonces, pues también entra aquí pues un poco de conflicto, porque en realidad, pues muchos me dirán, pero si para muchos no hay tratamiento, y es verdad, ¿no? Pero se pueden establecer medidas protectoras, ¿no? Por ejemplo, y siempre lo digo en general con las enfermedades genéticas que me dicen, pero si ves que no hay tratamiento, bueno, yo tampoco conozco un internista que cure la diabetes hasta ahorita, ¿no? Pero sí hay medidas que podemos establecer para evitar las complicaciones, que a fin de cuentas es lo que queremos al detectar estas enfermedades. Otra más, pues que debe ser aceptado por la población. ¿Por qué? Pues porque son programas de salud globales, ¿no?
y este pues es en todo el mundo. Entonces la población debe estar consciente de que existe, debe aceptarlo, y digo, la verdad es que pues son pruebas muy fáciles, ¿no? O sea, es recolectar 6 gotitas de sangre, entonces pues no crea mayor problema para los pacientes. Los servicios de salud deben ser adecuados para el trabajo, ¿no? Que resulte, porque les comento, no nada más es tomar la muestra, de ahí en caso positivo se viene todo un trabajal que hay que hacer con los pacientes. Y los servicios de salud en realidad deben poder responderle a ese paciente al que se le está diagnosticando algo. Y también es algo complicado, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque pues no están en algunos lugares las tecnologías todavía para hacer los diagnósticos. A veces no hay ni siquiera subespecialistas para poder referir a los pacientes. Entonces, pues en teoría y en un mundo perfecto, digamos, deberíamos ser capaces de poder resolver ese problema. Digamos, es una piedrita en el zapato para nosotros en México, pero pues, digo, también por algo se debe empezar. Y la otra, que los riesgos físicos y psicológicos deben ser menos que los beneficios, ¿no? Siempre va a haber un riesgo físico, digo, son menores, ¿no? Pero se describe que al momento de hacer la punción, que se puede causar infección, que si isquemia, que si lesión al calcáneo, bueno, pero son mínimos. Los riesgos psicológicos también existen, pues una familia, ¿no? Pues al darle el diagnóstico de que salió positivo, o en la espera entre que no sabemos aún el resultado, pues siempre se suele causar algo de estrés psicológico, pero pues al fin de cuentas esto es menor que los beneficios. O sea, el beneficio que va a tener esa familia de tamizar a su bebé va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, en el tamiz neonatal, las principales enfermedades que se detectan es como en grupo de errores innatos del metabolismo. Está el hipotiroidismo, ¿no? Que no cae en este grupo, pero bueno, las demás sí. Les decía, pues bueno, aproximadamente hasta ahora hay 500 errores innatos del metabolismo descritos, ¿no? También pues hasta ahorita imposible tamizar todos. La incidencia es de 1 en 600 recién nacidos vivos, o sea, de cada 600 niños que nazcan, uno va a tener un error innato del metabolismo. Y es lo que me les comentaba, a lo mejor si vemos, ¿no?, una acidemia metilmalónica, pues la incidencia es mucho más rara, ¿no? Pero ya como grupo de enfermedades, pues son bastante frecuentes, entonces sí es algo que hay que tener siempre en cuenta. Por lo general, y el 50% van a tener un inicio en la etapa neonatal. Es difícil sospecharlas, porque les decía, los síntomas son inespecíficos y siempre se piensa en muchas cosas antes de que en un error innato del metabolismo, digo, a menos de que sea algo pues, muy evidente, ¿no? Y bueno, como grupo también, por lo general tienen una herencia autosómica recesiva, no el 100% de ellas, hay algunas ligadas al X, pero lo más frecuente es que sean recesivas. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermedades? Por lo general lo que está alterado es esto, una proteína de función enzimática, o sea una enzima, es la que está alterada, mutada. Y entonces la vía metabólica en la que participa esta enzima, pues se altera, se para, ¿no? Se para al momento en que esta enzima debía actuar. Entonces, ¿qué pasa? Se me acumulan sustratos, ¿no? Todo lo que había antes de que esta enzima funcionara, se me va a acumular, porque esta enzima ya no me puede hacer que pasen al siguiente paso. ¿Qué más? Pues voy a tener déficit del producto, el producto que esta enzima debería estar pues sintetizando, ¿no? ¿Y qué pasa también? Pues se activan rutas alternas, y esto también pues me genera problemas, ¿no? Entonces, bueno, este sustrato que se acumula pues puede ser de muchos tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, realmente enfermedades de depósito, ¿no? Este sustrato se me va a depositar en hígado, en vaso, por ejemplo, las mucopolisacaridosis, ¿no? Hay otros sustratos que no se acumulan, pero que son tóxicos, principalmente para el sistema nervioso central, y de ahí es que por la mayoría tengan una presentación, digamos, muy neurológica, ¿no? Convulsiones, estupor, coma, muchas otras pues también cursan con acidosis, ¿no? Bueno, déficit del producto, entonces pues siempre va a haber algo que me esté faltando, ¿no? Y esta es la base de los tratamientos que actualmente se están implementando para estas enfermedades. Una es
reemplazar lo que me está faltando, ¿no? Y la otra es también administrar la enzima que está no funcional. Y activación de rutas alternas, ¿no? También es importante para la patología de algunas, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, se me activan rutas alternas y entonces tengo exceso de andrógenos, que es, por ejemplo, una manifestación en las niñas, ¿no? Y virilización al nacimiento. Entonces, bueno, es como la fisiopatología a grandes rasgos de este grupo de enfermedades. Esto es lo que les comentaba. Actualmente ya, pues afortunadamente las enfermedades genéticas cada vez están tomando más importancia en cuanto a pues a estudiarlas, ¿no? Entonces ahí se están desarrollando ya también tratamientos, terapias de reemplazo enzimático. La ventaja es que reduce la morbilidad. Desventaja es que no cruza barrera hematoencefálica. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si la empiezo a dar cuando el paciente ya tiene alguna afectación neurológica, pues eso no va a ser reversible nunca, ¿no? Y es, de nuevo, algo que hay que recalcar, empezar el tratamiento antes de los síntomas. Y bueno, aquí hay algunas enfermedades, si ven todas estas, ya son las que tienen terapia de reemplazo enzimático, Gaucher, Fabry, las mucopolisacaridosis, que es Horler, Hunter, Maratolami, la enfermedad de Pompe, Morquio y Niemann-Pick B. Son las que, por ejemplo, ya podemos dar a través de infusiones intravenosas la enzima que está deficiente. Tratamiento con chaperonas. Las chaperonas son proteínas que me ayudan al plegamiento y tráfico de proteínas lisosomales, entonces yo las puedo dar también y me van a ayudar en teoría a mejorar el plegamiento de la enzima que yo tengo defectuosa. Y pues terapia génica, ¿no? Que en realidad sería el único curativo, pero pues todavía estamos en etapa de que ahí la llevamos. Entonces, bueno, si ven aquí está, en México el programa específico que se incluye dentro de salud materna y perinatal, esto es 2013-2018, entonces es el programa de tamiz neonatal, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de errores innatos del metabolismo. Entonces aquí lo que les quería esquematizar es que solo se incluyen 4 enfermedades. Acuérdense, la norma oficial mexicana solo marca que el hipotiroidismo es obligatorio, pero aquí se contemplan estas 4, que son las que en la mayoría se realizan en los servicios de salud público de nuestro país. Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia e hiperfenilalaniniemias. Si es que vemos, esto es un cuadrito comparativo entre Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y Sedena, y qué enfermedades detecta el tamiz de cada una de estas instituciones de manera obligatoria, ¿no? Entonces vemos Secretaría de Salud sobre hipotiroidismo, el IMSS pues ya le agrega 3, el ISSSTE 2, pero si vemos el de Pemex, pues es el más completo, y la verdad es que Pemex tiene un programa de tamizaje que está a la vanguardia y que su población tamizada es la mayoría, y están trabajando mucho en cuanto a tamiz neonatal. Entonces pues vean y comparen, ¿no? Y también bueno, acá también tenemos el Sedena. Y de aquí deriva pues algo también importante en cuanto a una programa de salud que es global, ¿no? Que uno de sus metas es que pues la población que se tamice sea el 100%, ¿no? Que sea igualitario para todos los nacidos. Y pues aquí empiezan las discrepancias, ¿no? Porque si mi hijo nace en la Secretaría de Salud, solo hipotiroidismo, pero si nace en Pemex, todo esto. Pero si nace en el Ángeles, a lo mejor yo le puedo pagar el tamiz ampliado que me detecta 67 enfermedades. Entonces, pues sí crea ahí diferencias entre la población, y eso no debería ser, digamos, si tomamos en cuenta que es un programa global, ¿no? Y aquí es el caso, bueno, esto es en Estados Unidos, ¿no? Pero pues es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Una señora en el estado de Virginia que tuvo su tercer hijo en el 97 en un hospital en Virginia, y bueno, el tamiz que le realizaron le incluía 9 enfermedades, ¿no? Igual más de las que incluimos aquí. Durante 3 años su hijo Steven estuvo pues relativamente normal, y de repente tuvo una crisis metabólica y se descompensó, y ya tuvo complicaciones, discapacidad, ¿no? Entonces se le diagnosticó acidemia isovalírica, que es
pues un error innato del metabolismo en cuanto a las acidemias orgánicas. Entonces esta se trata con una dieta especial y aparte con medicamento. Si se hubiera empezado el tratamiento luego de que el niño nació, pues pudo haber tenido una vida normal, salud y con una expectativa de vida pues prácticamente normal, ¿no? Y aquí entra un punto, ¿no? Que si Steven, el hijo de esta señora, hubiera nacido un poco al sur, en Carolina del Norte, la condición sí se hubiera detectado al nacimiento, porque este estado sí la incluye en su programa de tamizaje, que incluye 36 condiciones. Entonces, bueno, no nada más es un problema en México, en realidad pues es en todos lados, ¿no? Que depende dónde nazcamos o pues en qué hospital, en qué región, en qué estado, en qué secretaría, en qué país, pues es a lo que vamos a tener detección. Y bueno, acá está esta familia, aquí ven al niño que pues sí se le ve un poco discapacitado. Al nacimiento, pues lo que todo el mundo se preocupa primero, ¿no? Que no tenga malformaciones, y pues efectivamente así fue, ¿no? La familia pues como que sentía siempre que algo no estaba normal, pero pues sus médicos siempre les decían, ¿no? Que los niños enfermos no sonríen, y como ese niño sí, pues estaba normal. Entonces la familia tuvo que pasar ansiedad, miedo, siempre en cuanto son estas enfermedades genéticas, pues hay que pasar por muchos hospitales, muchos especialistas, antes de que se pueda llegar a un diagnóstico, muchísimos procedimientos, y bueno, el diagnóstico fue hecho demasiado lento, el paciente ya tenía afectación mental, y entonces pues esto ya no es reversible, ¿no? Y la parte más dolorosa, que esto se pudo haber prevenido, ¿no? Y es pues la finalidad y la importancia tan grande que tiene el tamiz, ¿no? O sea, no llegar a estas instancias, porque es tan fácil tamizar a un niño, que pues mejor lo hacemos, no nos cuesta nada, bueno, a menos de que hagan un tamiz, ¿no?, privado, pero pues mejor hacerlo, nos puede prevenir mucho. Entonces, bueno, aquí les pongo la norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos del nacimiento. Aquí hay un breve apartadito donde se habla del tamiz neonatal. Y entonces, por ejemplo, aquí vienen 7 padecimientos, ¿no? Que, por ejemplo, en los lineamientos que les mencioné antes, nada más venían 4, aquí mencionan a 7, en realidad no hay un consenso ni siquiera en las cosas oficiales publicadas por la Secretaría, ¿no? Y entonces, bueno, vemos, cada una de estas enfermedades tiene una complicación, que es la que nosotros queremos evitar. Principalmente, pues retraso mental es lo que más tenemos, ¿no? Retraso mental, bueno, fibrosis quística, ¿no?, que de todas formas pues es muy grave, cetoacidosis, coma, muerte, etcétera. Y algo importante que también les mencioné, que debe haber una intervención, algo se puede hacer en estas enfermedades, ¿no? Entonces sí, esta es la complicación, pero si lo detecto a tiempo, yo puedo intervenir de alguna manera para evitar que mi niño, que mi paciente llegue a hacer esto, ¿no? Entonces, pues es la parte importante, siempre se puede hacer algo. Aquí les enlisto, bueno, no sé si se llegue a ver, pero este es un tamiz en un laboratorio privado, ¿no? Entonces, pues si tenemos solamente obligatorio el hipotiroidismo en la secretaría, pero se hacen 4 o 6, dependiendo la institución, 7, pues un tamiz neonatal en un laboratorio privado me puede detectar actualmente hasta 67 enfermedades, ¿no? Y aquí, pues bueno, siempre el hipotiroidismo va en primer lugar. Aquí están pues aminoacidopatías, están las acidemias, más acidemias, defectos del ciclo de la urea, por ahí debe de haber, y bueno, ahora ya también se incluyen enfermedades hematológicas, ¿no? Y cada vez la tendencia es que se vayan incluyendo más enfermedades. Ahora, por ejemplo, en Europa se está intentando establecer también para distrofia muscular de Duchenne, también para algunas inmunodeficiencias combinadas. Entonces, bueno, la tendencia es que se sigan incorporando enfermedades, ¿no? Porque al final, pues es mejor, entre yo más pronto detecte cualquier enfermedad, pues más pronto puedo hacer algo al respecto. Y bueno, ¿cómo llevo a cabo mi tamiz? Y lo que les comentaba, no nada más es la toma de la muestra, es todo un proceso.
Este proceso evidentemente pues debe empezar por llevar a cabo la prueba, ¿no? Entonces, les comento, pues debería ser un tamizaje universal, ¿no? Que todos nuestros niños estén tamizados y todos deberían, en teoría, de tener oportunidad de tamizarse para las mismas enfermedades. Y aquí juega un papel importante por los obstetras y los pediatras, ¿no? Se supone que pues un obstetra debe instruir a esa familia y decirle, oiga, ¿sabe qué? El tamiz neonatal existe y la ventaja de hacerlo es esta, las desventajas pueden ser estas, sirve para diagnosticar tales enfermedades, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, en teoría, el obstetra debería ¿no? Como llevar a cabo ese trabajo en esa familia, en esa pareja, desde el momento que están embarazados, para que pues, en el momento que nazca el bebé, la familia ya esté enterada de esto. Y luego, pues los pediatras, evidentemente, ¿no? Siempre son los primeros que tienen contacto con los recién nacidos, entonces siempre, por lo general, son ustedes, ¿no? Los que hacen esta labor de pues, decirle a los papás hay que hacerlo, por qué beneficios, todo esto. Este es un esquemita donde se detalla cuál es la zona ideal para hacer la punción. Hay estudios que porque si funciona acá, que está más cerca del calcáneo, que lo puedo lastimar, que puede haber isquemia. Bueno, en teoría la zona más, por comodidad más fácil, pues es esta, ¿no? A los lados en el talón. Entonces, se toma la muestra, hay que tomarla correctamente, evidentemente también eso es muy importante y de eso también depende el éxito del análisis. Entonces, bueno, que no esté sobresaturada de coágulos, y es una de las, digamos, de las cosas por las que se prefiere hacer en el talón, que la gota caiga directo sobre el papel filtro y no con una aguja, porque pues siempre hay riesgo en una venopunción de que se me coagule la muestra, ¿no? Que no haya exceso de sangre tampoco demasiado poca, que no sobrepase al otro lado. Siempre que tomemos el papel filtro hay que revisar, ¿no? Que la sangre, la gota de sangre sí alcanzó a cubrir todo el espesor del papel. Aquí pues evidentemente se ve que está muy